ustedes en este momento uno de los temas más recurrentes en los diferentes exámenes de admisión, aparte de que es un tema que se involucra con muchos otros durante el desarrollo del curso del álgebra, ¿de acuerdo? Entonces es un tema que tiene la máxima importancia y no es el único, pero sí es uno de los que tiene la más alta importancia para sobre todo poder aplicarlo después a temas, por ejemplo, tales como la división, la factorización, la resolución de ecuaciones, inecuaciones, etc. Nos vamos a topar con ejercicios que involucran justamente los productos notables. Vamos a ver primero los productos notables de segundo grado, luego iremos analizando los de tercer grado. Iremos analizando productos que están condicionados, ¿de acuerdo? Por ahí van a aparecer unos productos curiosos que son los productos MNP, los productos condición cero, etcétera, etcétera, etcétera. Este es uno de los temas de mayor amplitud que más se ha trabajado en la pre y lógicamente pues su desarrollo es bastante fuerte. ¿Cuántos productos notables conozco? Por lo menos unos 150, si no más incluso, de distintos. No estamos hablando de algo recurrente o cosas, no. Hay un montón de productos notables, algunos incluso están relacionados a la llamada función exponencial o función de Newton, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver, ¿cómo es o qué cosa es en sí un producto notable? Decimos, recibe el nombre de producto notable el resultado característico de ciertas multiplicaciones y o potenciaciones, pero que pueden ser escritas por reglas, sin el uso de las operaciones. No tiene ningún sentido hablar de un producto notable si lo que yo voy a hacer es multiplicar o voy a elevar al exponente que tenga que elevar, ¿de acuerdo? Son productos que uno, resultados de multiplicaciones o de potenciaciones, pero que uno los reconoce a simple vista y entonces simplemente los escribe el resultado sobre la operación que me están dando, ¿de acuerdo? Y lo más importante aquí es destacar el uso de reglas. Hay reglas que te permiten obtener el resultado de manera automática, ¿de acuerdo? El primer producto que normalmente nosotros estudiamos es el producto de Simon de Stevin. Aquí voy a presentar el producto de Simon de Stevin de grado 2 porque lo hay de grado 3, de grado 4, etcétera, de grado N. Vamos a darnos cuenta que en este proceso del descubrimiento de Stevin, el binomio de Newton, que se llama así como exponente natural, en realidad lo había ya encontrado él mucho antes que Isaac, ¿no? Ahora vamos a ver, entonces también se conoce con el nombre de binomios que tienen un término común. Entonces, el primer producto es x más a por x más b, ¿de acuerdo? Ahora, antes de que yo lo desarrolle, quiero que te pongas a pensar en lo siguiente. ¿Qué ocurriría si en lugar del b coloco a? Entonces yo tendría x más a por x más a y todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué viene a ser eso? El cuadrado de un binomio. Si yo en lugar de este b coloco menos a, tendría x más a por x menos a, multiplicación de binomios conjugados. ¿Cuál será el resultado? La diferencia de cuadrados. Si yo en lugar del a pongo menos a y en lugar del b pongo menos a, tendría x menos a al cuadrado, que sería el binomio, pero con signo negativo, elevado al cuadrado. Entonces, varios de los productos que nosotros vamos a estudiar están directamente relacionados al producto de Simon de Stevin, como que ese es el molde sobre el cual se ha desarrollado los demás. Entonces, cuando empecemos a trabajar con esto, que tiene máxima importancia desde luego, nos preguntamos, ¿quién es el término común? El término común es el término que se repite y en este caso estamos observando que el término repetido, ¿quién va a ser? Va a ser el x. ¿Estamos de acuerdo? Luego de eso me hablan de los términos independientes. ¿Términos independientes de quién? Se entiende de la variable x, que es el término común. Entonces esos términos van a ser el a y el b y los voy a colocar acá. Cada vez que nos refiramos a término independiente lo vamos a indicar como TI y cuando nos refiramos a término común vamos a indicarlo como TC, ¿de acuerdo? Bien, cuadrado del término común, o sea, el resultado de esto sale el cuadrado del término común. Como el término común es x sub cuadrado, vendría a ser x al cuadrado, ¿de acuerdo? Luego viene la suma de los t, dice, suma de los t. Entonces los t eran el a y el b, la suma de los t por el término común. Suma de los t por el término común, lo podríamos colocar incluso así, mira, fíjate. Suma de los t por el término común, más, ahí está el más, producto de los t. Entonces el producto de los t vendría a ser a por b, ¿de acuerdo?
Entonces la regla para efectuar esta multiplicación es el cuadrado del término común, la suma de los términos independientes de la variable, en este caso x por el término común, y finalmente el producto, ¿de acuerdo?, de los términos independientes. Ahora, ¿cómo se ejecutan estas operaciones? Vamos a tratar de comprenderlo en esta pequeña multiplicación. Por ejemplo, el término común aquí, ¿quién va a ser? Va a ser el x, y los términos independientes, ¿quiénes son? El 5 y el 11. Entonces me dice, atención, el cuadrado del término común, entonces yo voy a colocar así, el cuadrado del término común. El término común no siempre va a ser x, ¿no? Pueden ustedes reemplazarlo por otro valor, por ejemplo 3x y 3x, x medios y x medios, raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de x, se puede cambiar. Pero lo que interesa es que siempre sale el cuadrado de lo que sea el término común, ¿de acuerdo? Entonces, y en este caso dice, más, debo sumar la suma de los términos independientes. Cada vez que decimos más, entiéndase la suma algébrica, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de la suma algébrica, estamos hablando de con el mismo signo que tengan los operandos que intervienen. Por ejemplo, en este caso es más 5 y más 11, ¿de acuerdo? Que te quedaría pues 16. Y ya lo estoy colocando acá. Me estaría quedando 16 y luego x. Y finalmente el producto de los términos independientes, que vendría a ser 5 por 11, 50 y 55, ¿de acuerdo? Mira el cuadrado del término común, que va a ser x al cuadrado. Ahora debo sumar estos dos con el signo que ellos tengan. Entonces, si yo sumo el más 5 con el menos 11, más 5 con el menos 11, el resultado sería menos 6. ¿De acuerdo? Y por el término común, porque eso es lo que me está diciendo, la suma de los términos independientes por el término común. Y finalmente la suma con el producto. Pero mira, fíjate otra vez, más por menos te va a quedar menos, ¿de acuerdo? Te va a quedar menos. El producto sería 5 por 11, pues 55, ¿de acuerdo? Otra vez tenemos esta multiplicación, una vez más para ratificarla, para aprenderla como debe ser, el cuadrado del término común. Lo voy a colocar así, el cuadrado del término común. La suma de los términos independientes, voy a sumar el menos 5 con el más 11, me va a quedar simple y llanamente más 6x, ¿de acuerdo? Más 6x. Ahora, menos por más vendría pues a ser menos, y 5 por 11 será 55. Ahora sí, acá yo ya tengo el x al cuadrado, ¿ok? Menos 5 menos 6, menos 5 menos 6 sería menos 10, ¿ya? Menos 5 menos 11 sería menos 16 por el x, y finalmente menos por menos vendría a ser más 5 por 11, 55, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces hasta ahí este primer producto notable, y vamos a hablar ahora de la multiplicación de binomios conjugados, que es sumamente interesantísimo. Este de acá, por ejemplo, como ustedes van a poder apreciar en este momento, se va a aplicar, por ejemplo, en el tema de razonamiento matemático cuando se habla de habilidad operativa. Ya muchas veces han venido preguntas de este tipo, ya sean numéricas o ya sean literales, como vamos a mostrar a continuación. La multiplicación de binomios conjugados. ¿Qué son dos binomios conjugados? Son aquellos binomios que tienen los mismos términos, pero el segundo término en ambos casos van a ser opuestos. Por ejemplo, si yo tengo un A más B, el otro va a tener también el mismo A, pero en lugar de más B va a tener menos B. Entonces, el segundo sumando en ese orden dado va a tener signo contrario. Cuando eso ocurre, nosotros hablamos de binomios conjugados, ¿de acuerdo? Entonces, la multiplicación de binomios conjugados, el resultado que se va a obtener tendrá el nombre de diferencia de cuadrados. Entonces, el producto se llama diferencia de cuadrados, pero la multiplicación que lo ha originado es la multiplicación de binomios conjugados, ¿de acuerdo? Muy bien, yo tengo aquí x más a por x menos a. Entonces voy a aprovechar para poder aplicar justamente el producto de Simón de Stevin. El término común, ¿quién va a ser? El término común va a ser x. ¿Quiénes son los términos independientes? Los términos independientes son el a con el menos a, ¿de acuerdo? Entonces me dice el cuadrado del término común, y yo ya estoy colocando allí el cuadrado del término común.
¿Qué dice la regla? La suma de los términos independientes. Debo sumar entonces el A con el menos A, ¿de acuerdo? Pero si yo sumo el A con el menos A, ¿cuál será el resultado? Pues el resultado simple y llanamente va a ser 0. Por eso es que cuando yo sumo el A con el menos A me va a quedar 0, pero 0 por X. Y 0 es el absorbente de la multiplicación, por lo tanto lo va a desaparecer. Y luego de eso vendría la suma más el producto de los términos independientes. Entonces, si yo multiplico el más A con el menos A, más por menos sería menos y A por A, el resultado vendría a ser así. Vale la pena reflexionar un poquito más en esto porque se va a utilizar un montón de veces. Por ejemplo, esto es el resultado de una multiplicación. Pero algunas veces cuando tú estás operando, tú no necesitas multiplicar, sino factorizar. Es decir, si tú tienes este resultado, lo que tú deseas es tener el producto que lo originó. ¿Cómo se hace eso, profesor? Fácil. Acá se dice usualmente suma de las bases. Como la base es X y la base es A, suma de las bases y tú podrías escribir X más A multiplicado por la diferencia de las bases y eso sería X menos A, pero solo considerando las bases. Bueno, eso sería en el caso que nosotros estamos analizando. Pero ¿qué pasaría si yo tengo X a la cuarta menos A a la cuarta, X a la 8 menos A a la 8, X a la 2 a la N menos A la 2 a la N? Ese proceso lo vamos a aprender en unos momentos. Mientras tanto, vamos a empezar a efectuar estas proposiciones que tengo acá, ¿de acuerdo? Ahora, mira, ve, a veces le he preguntado al alumno cuál es la naturaleza de los exponentes que afectan a las variables. Entonces algunos se dejan llevar muy rápidamente y dicen, profesor, son números pares. ¿Estamos seguros que son números pares? Porque yo estoy viendo que los exponentes acá son 1 y ese no es par, ¿de acuerdo? Los de acá sí serán pares, los que vienen a la derecha, todos ellos serán pares. Pero ¿son cualquier tipo de número par? La respuesta es no. ¿Qué tipo de números pares son entonces? Si yo considero esto como 2 a la 1, esto como 2 a la 2, los exponentes que afectan a esto vendrían a ser 2 a la 0, porque nosotros sabemos que 2 a la 0, ¿cuánto vale? Pues vale 1. Entonces, si yo tengo que esto es 2 a la 0, 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2, en realidad lo que nosotros tenemos como exponentes son potencias de 2, ¿de acuerdo? Entonces, en los grados inferiores, en los menores grados, por ejemplo acá, uno de los binomios va a estar multiplicando y el otro va a estar restando. Todos los demás van a aparecer como sumando. Otro detalle curioso e importante que ustedes tienen que analizar antes de dar el resultado. Observar que sean potencias sucesivas de 2. Por ejemplo, acá es 2 a la 0, los exponentes que afectan a los de menor grado, que son 2 siempre. Luego de eso viene 2 a la 1, luego viene 2 a la 2. Suponte que yo hubiera tenido 2 a la 0, 2 a la 0 y no hubiera tenido este término. No se habría podido efectuar, ¿de acuerdo? Se habría tenido que multiplicar del modo usual si fuera el caso de tener que ejecutarlo, pero no de acuerdo a este tipo de ejercicio que estamos queriendo enfocar. Vuelvo a repetir. Esto es 2 a la 0, 2 a la 0. Ponte que este término no está y hubieran pasado a 2 a la 2. De 2 a la 0 a 2 a la 2 ya no son consecutivos, ¿de acuerdo? Consecutivos significa que está el 2 a la 0, luego el 2 a la 1 que tú estás observando acá, el 2 a la 2. Entonces, cuando eso ocurra, yo ya detecté que en los grados inferiores uno suma, uno resta, que todos los exponentes son potencias sucesivas de 2, ¿de acuerdo? Yo ya determiné eso. Entonces, yo para poder dar el resultado de esto, otra vez insisto en que los productos notales son reglas, ¿de acuerdo? Yo solo debo reconocerlos, ¿no? Por eso se llaman productos característicos. O sea que yo los puedo ver notables, que yo los puedo notar, ¿de acuerdo? A simple vista. Yo ya lo reconocí, veo que todos son potencias sucesivas de 2. El resultado se obtiene así, duplicando el último exponente. Entonces acá me quedaría 8 y acá me quedaría a la 8 y restando. ¿De acuerdo? Una vez más, analicémoslo. Mira, tengo 2 a la 0, 2 a la 0, 2 a la 0, 2 a la 0. Son los binomios de menor grado. Uno va a estar sumando, uno va a estar restando. Esa es la primera condición. Segundo, observar que todos sean potencias, los exponentes sean potencias sucesivas de 2. 2 a la 0 acá, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, así sucesivamente hasta 2 a la n. ¿Ya? O sea, esto no se va a limitar a una determinada. Podría ser x a la 212. A la 512. ¿Por qué 512 es 2 a la 9? ¿De acuerdo?
Bien, eso no interesa, lo que interesa es reconocer los dos primeros de menor grado en los cuales uno suma, uno resta, que son el 2 a la 0 para este caso, no tienen que empezar ahí, pero siempre que haya de menor grado va a haber uno sumando y uno restando. Todos los demás ya empiezan 2 a lo que sea, 2 a lo que siga y así. Entonces, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la n, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado de esto de acá vendría a ser duplico el exponente. Pero hijos, si yo duplico el exponente 2 a la n por 2, el resultado sería 2 a la n más 1. ¿Por qué, profesor? Porque 2 a la n por 2 tiene bases iguales. Y si tienen bases iguales, ¿qué pasará con los exponentes? Pues tendrán que sumarse. ¿De acuerdo? Y acá también vendría a ser duplico el exponente 2 a la n por 2 a la 1, 2 a la n más 1, y yo voy a tener a elevado a la 2 a la n más 1. ¿Ya? Esto de acá, por favor, trata de reflexionarlo bastante porque te repito que se aplica muchas veces, entonces vale la pena tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? A veces la letra A asume el valor de 1, ¿ya? Eso es lo que pasa, la letra A empieza a asumir el valor de 1. Entonces yo ya tengo x más 1 por x menos 1, pero en el fondo sigue siendo 2 a la 0, como te darás cuenta, y en los grados menores uno suma, uno resta, y a partir de ahí, con el sucesivo exponente, ya todos van a estar sumando, 2 a la 1, 2 a la 2, podríamos incluso aquí colocar, para distraernos un poquito más, vamos a colocar uno más, por ejemplo, x a la 8, ¿de acuerdo? X a la 8 más 1, y esto no tendría por qué preocuparnos en lo absoluto, hijo. No tiene por qué preocuparnos en lo absoluto. ¿Por qué? Porque ya sé que es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. ¿Qué debo hacer aquí? Lo que hemos indicado. Voy a duplicar el exponente y si lo duplico me queda 16. Y como en el segundo caso la variable es 1, no importa lo que esté elevada, el resultado siempre va a ser 1. Entonces, este tipo de producto tiene una contracción natural que nos ayuda a resolverlo de una manera un poco más inmediata que en el caso anterior, ¿de acuerdo? Si yo tuviera x más 1 por x menos 1, por x al cuadrado más 1, por x a la cuarta más 1, por x a la 8 más 1, por x a la 16 más 1, a la 32 más 1, a la 64, a la 128, etcétera, 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 hasta el x a la 2 a la n, ¿de acuerdo? Si yo tengo ese tipo de multiplicación, otra vez repito, debo reconocer que en los menores grados, en un caso va a sumar, en el otro caso va a restar. Ahí está el 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, hasta 2 a la n. Entonces, en este caso, nosotros simplemente duplicamos el último exponente. Si tú tienes 2 a la n y lo duplicas, esto vendría a ser 2 a la n más 1, ¿de acuerdo? 2 a la n más 1. Y luego de esto le vas a restar el 1. Vamos a continuar manejando los binomios conjugados. Como hemos dicho, su multiplicación de ellos producen pues diferencias de cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, como este tema que voy a tocar en este momento tiene que ver con la factorización de la diferencia de cuadrados y como es algo demasiado elemental, entonces de una vez lo introducimos en esta parte. A ver, ¿de qué se trata? Mira, tú sabes que ha venido de multiplicar una serie de binomios que al final se terminaban sumando. Solamente en los grados más bajos había uno que sumaba y otro que restaba. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante de darnos cuenta. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder yo factorizar esta expresión? Algo muy sencillo, jóvenes. Mira, lo que yo hago simplemente es, le voy a extraer la mitad al exponente de cada una de las variables involucradas y mientras yo pueda extraer la mitad voy a ir sumando hasta que ya no sea factible. ¿Por qué, profesor, de factible? ¿No se podrá dividir? Claro que se puede dividir. Pero en general nosotros lo que estamos buscando acá solamente es generar expresiones racionales enteras, es decir, que los exponentes sean enteros no negativos, polinomios, ¿de acuerdo? En este caso, pues, binomios específicamente. A ver, profesor, le sacaré pues la mitad, claro, le sacas la mitad y ¿cuánto te va a quedar? X a la 8. Y hemos quedado, y les estoy indicando que mientras podamos hacer ese procedimiento vamos a estar sumando. Mira, ve, si yo aquí al i le saco la mitad, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 16. Colocamos el asunto de esta manera y volvemos a lo mismo. Saco otra vez la mitad, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 4.
Luego va a venir el más. Le sacaré la mitad al exponente del i a la 16. ¿Cuánto me quedará? Me quedará simple y llanamente 8. Prosigo, estimados alumnos. Le saco la mitad porque todavía puedo, entonces me queda x al cuadrado, ¿de acuerdo? También en el caso de la base y voy a extraerle la mitad y vendría a ser 4. Todavía se puede sacar la mitad, todavía es posible de sacar. Entonces aquí me va a quedar ya el x y acá me va a quedar el y al cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí, como ya tú te darás cuenta, si lo que nosotros estamos buscando es solamente producir binomios, el proceso habrá terminado, ¿de acuerdo? Si vamos a producir solo polinomios, habrá terminado. Más adelante le voy a presentar un ejemplo en el cual se puede generar expresiones irracionales también a partir de esto. Bueno, entonces quedamos que todos estaban sumando, pero el último, el de menor grado, y ese va a ser el de menor grado, como ya no se puede más, simplemente se colocará restando, ¿de acuerdo? Y tenemos la expresión completamente factorizada. A ver, vamos por la siguiente. Bueno, acá el asunto sigue la misma regla. No te olvides que cuando hablamos de productos notables estamos hablando de reglas muy específicas, muy estrictas, ¿de acuerdo? Le saco la mitad a 256. ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar pues 128. Le saco la mitad al otro. ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar 96. Y mientras yo pueda extraer la raíz cuadrada, ¿qué se van a hacer estos? Se van a sumar. Ahora, vuelvo a continuar sacando la mitad. ¿Por qué? Porque veo que es posible. Entonces acá vendría a ser pues 64 y acá me estaría quedando 48, ¿de acuerdo? Y mientras pueda extraerle la mitad, yo voy a proseguir. ¿Puedo todavía? Claro que puedo. Ahora, ¿qué significa claro que puedo? Vamos a suponer que yo desease parar ahí, ¿no? Porque de repente es una expresión que voy a simplificar. Si yo desease parar ahí, tendría que escribir aquí x a la 64 y le estaría restando y a la 48. Fíjate, si yo deseara parar ahí, esto terminaría de ese modo, ¿de acuerdo? Porque estas vendrían a representar los factores de menor grado. Pero vamos a proseguir hasta el final, ¿estamos de acuerdo? Sino que les estoy indicando, porque a veces me preguntan, profesor, ¿y eso puede parar en algún momento? Puede parar cuando tú desees. En general tú manejas la matemática, no ella te maneja a ti, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar hacia adelante para ver cómo vendría a ser esta expresión completamente factorizada en polinomio, factor y polinomio, ¿de acuerdo? Como todavía yo le puedo extraer la mitad, entonces acá me va a quedar, amigos, x a la 32 y a la 24. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos sumando todavía, puesto que todavía se puede. Continuaré por acá. ¿Ya? Continúa ahí mismo. Le saco la mitad y me quedaría el x pues a la 16 y el y me terminaría quedando a la 12. ¿Ya? Y ahí están que suman porque todavía se puede extraer la mitad. Luego prosigo y voy a tener aquí x a la 8, ¿de acuerdo? Y a la 6, y lo estamos colocando de esta forma, ¿ya? Y como todavía se puede, voy a colocar x a la 4 y a la 3, y aquí ocurre algo novedoso. ¿Qué pasó, profesor? Si yo prosigo, que podría proseguir, ya no serían polinomios, ¿de acuerdo? Sino que se generarían expresiones irracionales. Muy bien. Entonces quiere decir que la operación ha terminado allí y vamos a colocarle el menos, vamos a copiar estos dos últimos y no te olvides que estos dos últimos, igual que acá arriba, igual que acá, van a ser binomios conjugados. Precisamente ellos son los que originaron todo lo que estamos viendo allí como resultado, ¿de acuerdo? Profe, ¿y qué pasa cuando tengo, por ejemplo, x a la 64 menos 1? ¿Cómo se hace? Eso todavía es más sencillo. ¿Por qué, joven? Mira, ve, ¿por qué, profesor? Porque, mira, ve, yo le saco solamente la mitad, y la mitad, ¿cuánto es? 32, y el 1 que va a estar sumando, ¿de acuerdo? Bueno, no va a haber ningún problema aquí, puedo continuar extrayendo la mitad, vendría a ser 16, ¿de acuerdo? Y otra vez va a ser más 1, ¿ya? Porque en ese caso extraerle la raíz cuadrada al 1 siempre te va a dar como resultado 1, ¿de acuerdo? ¿Se puede seguir? Claro que se puede seguir. Voy a tener el x a la 8 otra vez más 1, x a la 8 más 1, y esto sigue como x a la 4, ¿de acuerdo? Más 1, una vez más. Y esto todavía se le puede extraer la mitad, y entonces voy a tener x al cuadrado. Ya por ahí te va sonando algo, me imagino, ¿no?
más 1 y luego continúo y voy a llegar al x más 1 y en ese momento tengo que detenerme. Profesor, ¿por qué me debo detener? Oye, porque si tú le vuelves a sacar la mitad ya no vas a tener una expresión racional entera, sino una irracional. Queremos llegar solamente con expresiones racionales enteras. Entonces, cuando ya no se puede, quedamos que se coloca exactamente lo mismo, pero subconjugado, que en este caso vendría a ser el x menos 1, y ya está factorizado, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a reflexionar un poco acerca del cuadrado de los binomios. Justamente el resultado de elevar al cuadrado un binomio recibe el nombre de trinomio cuadrado perfecto. Perfecto. Ahora, a ver, ¿cómo sale? ¿Cómo nos han dicho desde que estábamos en la secundaria? Pues te dice el cuadrado del primero, entonces lo voy a copiar acá, ¿te das cuenta? Son reglas. El doble del primero por el segundo, 2xa, el cuadrado del segundo a al cuadrado. El cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo con signo menos, porque ahí dice menos, entonces sería 2x por a, y finalmente el cuadrado del segundo. Igual que tú, cuando yo me preparaba, tuve que aprender estas reglas. Si tuvieras demasiada dificultad, yo siempre les recomiendo el libro de don Aurelio Baldor, el libro de álgebra, porque ahí hay un montón de ejemplos para que tú puedas practicar y aprender. Pero te vas a dar cuenta que también en ese libro se enuncian las reglas, precisamente porque son eso, ¿de acuerdo? Y permite reconocer un producto solo mirándolo. Muy bien, entonces x más a al cuadrado sería el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, esa es su regla. X menos a al cuadrado sería el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Muy bien, ¿qué pasará, me pregunto, si sumo estos dos? Se pueden sumar, ¿de acuerdo? Porque son expresiones algébricas, entonces las voy a sumar. Pero cuando yo sumo me doy cuenta que me queda 2x cuadrado, me queda 2a cuadrado, pero este que está con más y ese que está con menos se van a cancelar. Si tú sumas en el primer miembro, debes sumar también en el segundo miembro. Al sumar estas dos, me queda esta expresión, pero al sumar acá veo que 2x cuadrado, 2a cuadrado y estos términos se anulan. Muy bien, entonces el resultado vendría a ser 2 veces el x al cuadrado más el a al cuadrado. Yo creo que por allí tú ya estás dándote cuenta a dónde estamos llegando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora vamos a restarlos. Ahora, hay dos cosas que hay que saber y dos operaciones interesantes. Si yo tengo dos cantidades iguales, si las resto, me queda 0. Pero si las divido, me sale 1. ¿De acuerdo? Tanto en cuanto esas cantidades lógicamente sean diferentes de 0 en el segundo caso. Pero si yo tengo dos cantidades iguales y las resto, me queda 0. Y si yo las divido, siendo estas diferentes de 0, el resultado será 1. Y vale la pena saber eso porque a veces se aplica también. En este caso, por ejemplo, tengo dos iguales. Ahora voy a restar esas expresiones. Estas son iguales, desaparecen, se anulan. Voy a restarlas, son iguales, te queda 0. Pero ojo a lo siguiente. 2xa menos 2xa, 2xa menos 2xa, eso te da como resultado 4xa. ¿Y qué nombre reciben estos productos, estimados jóvenes? Reciben el nombre de productos de Legendre. Adrien María Legendre, hijos, era un gran matemático francés del siglo XVIII, ya casi llegando al XIX. No tuvo la suerte de tener descendencia, así que su apellido murió con él prácticamente, ¿no? Su estirpe se extinguió en la línea de él, por lo menos. Él vivió con su esposa de toda la vida, eso es algo también muy interesante. Había trabajado mucho como catedrático y había hecho una fortuna. Cuando él muere, deja en su testamento toda su fortuna a su pueblo, la donó, simplemente así. Decían que tenía muy mal carácter, hijo, pero las cosas maravillosas que logró justificarían también ese comportamiento. Ahora, él no escribió los productos así en el álgebra, sino que él cómo los utilizó. Los utilizó cuando él explicó, por ejemplo, cómo demostrar la parábola, la fórmula de la parábola. Ese 4p que aparece en la fórmula que todavía tú usas, las tenía él ya en ese tiempo. Cómo se demuestra la fórmula de la hipérbola y de la elipse. Todo eso involucra estos productos. Por eso es que los matemáticos más adelante, viendo que él, como era geómetra, fue el primero en demostrarlas y publicarlas y ya sistematizarlas. Por eso le consiguieron el nombre de productos de Legendre, pero él no los utilizó para el álgebra, sino más bien para la geometría, ¿de acuerdo?
Muy bien, ahora mira hijo, pero yo acá tengo algo espectacular, no sé si te estás percatando. Si ahora yo paso a algo más fuerte, acá decía estos son los términos, ahora voy a decir que los términos son estos, ¿ve? Grandes, ¿eh? Entonces son unos megatérminos, mira acá, ¿ve? Estos se están sumando estos dos y estos se están restando. Y tú sabes que si tú tienes dos términos sumando y los mismos términos restando, estamos hablando de una multiplicación de binomios conjugados, o por lo menos que son binomios conjugados si no se estuvieran multiplicando. Pero yo quiero multiplicarlos, entonces voy a tener una suma por una diferencia. El resultado será el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Ahora, dijimos que elevar al cuadrado significa multiplicar por 2 el exponente. Si el exponente aquí es 2 y lo duplico, me quedará así y me quedará así. Cuando tú multiplicas en el segundo miembro, 2 por 4, que vendría a ser, amigos, 8xa, y acá te va a quedar x cuadrado más a cuadrado. Profesor, ¿dónde me encuentro esto? Esto lo vas a encontrar, por ejemplo, en muchos casos de cocientes notables. Justamente el divisor adquiere una forma similar a esta, y hay que llevarla a esta forma para poder darle la forma al cociente notable. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hablar de uno de los productos que últimamente casi no se mencionan en la pre, pero que son interesantes y que no son difíciles, los productos de Lagrange. Bien, cuando nosotros hablamos de los productos de Lagrange, hablamos de tres cosas principalmente. Unas que son los productos a los que vamos a denominar horizontales, entre los términos tiene su propio modo, esos se van a sumar, ¿ya? Luego vamos a hablar de los productos a los que yo estoy denominando cruzados. ¿Ya? Esos productos cruzados van a generar términos que se van a restar, ¿de acuerdo? Y luego estamos hablando de productos verticales y también tienen su propia manera de poder ejecutarse. Aprenderlos no es difícil y vamos a ver en este momento cómo es. Pero primero voy a tomar en cuenta los productos horizontales. Yo tengo aquí AX y también tengo BI y hemos quedado que esos productos se van pues a sumar y cuando los has terminado de sumar vas a elevar al cuadrado, ¿de acuerdo? Vas a elevar al cuadrado. Para que no pierdas el hilo, vamos a hacerlo acá de manera simultánea. Por ejemplo, ¿quiénes son horizontales? El A con el X. ¿Quién más es horizontal? El B con el Y. ¿Quién más es horizontal? El C con el Z. Y luego de eso tú los vas a adicionar y una vez los has adicionado, los vas a elevar al cuadrado. Entonces, eso no será difícil. También les dije que los productos cruzados se restan, ¿no? Entonces vamos a tener aquí ahí, y se va a restar con BX, ahí está, ¿de acuerdo? Se van a restar y esto de acá también se va a elevar al cuadrado. Ya no hay más productos cruzados y ya usamos todos los productos horizontales. ¿Qué me falta, profesor? Solamente me falta escribir, aprender a escribir los productos verticales. ¿Y cómo se escriben esos, profesor? Facilísimo. Cada uno de los términos se eleva al cuadrado y se suman y luego esos dos resultados se multiplican. A ver, ¿cómo sería, profesor? Oiga, a cuadrado sería b cuadrado, acá sería x cuadrado y acá sería y cuadrado. Elevas cada uno de ellos al cuadrado, los sumas y luego multiplicas las columnas. Y eso es todo. A ver, hagámoslo acá para poder entendernos, profesor. Por supuesto, mi querido joven. Fíjese bien acá, voy a colocar la cosa así. Vamos a los productos primero cruzados. Voy a tener A con el I, ahí lo voy a colocar, y luego voy a tener el B con el X y también lo voy a colocar. Y hemos quedado que estos se restan y luego se eleva al cuadrado. ¿Ok? Se eleva al cuadrado. Y luego, ¿qué más? Porque aquí hay varios. Vamos a jugar ahora con el BZ. Tú ves acá, B con Z vendría a ser también S y con el CI, ¿de acuerdo? Ahí está. Estos se restan y se eleva al cuadrado. Ahí terminó, profesor. Claro que no terminó allí. Hay algo más. ¿Qué más, profesor? También está el A con el Z. Ahí lo estamos indicando. Tú lo estás viendo en negrito. El A con el Z. Y le voy a restar el CX. Y esto va a quedar elevado también al cuadrado. Pero estos productos que son cruzados se restan entre los términos. Como ya no hay más, ahora nos toca trabajar los de las columnas. Entonces aquí vamos a hacerlo de esta manera. Recuerda que cada término se va a elevar al cuadrado y luego de eso se van a sumar y luego las columnas, sus resultados se van a multiplicar. Entonces acá yo voy a tener A cuadrado, voy a tener B cuadrado, voy a tener C cuadrado. Acá estará el X cuadrado, el Y cuadrado y el Z cuadrado y ya está. ¿De acuerdo? Hace años yo logré demostrar con dos n variables, aquí n variables y acá también, ¿de acuerdo? Sigue la misma secuencia.
Pensé que lo había descubierto hacia los años 90, hijo, pero más adelante logro conseguir el libro de Tom Apostol, Análisis Matemático, y allí aparece el producto de otra manera, pero más o menos en síntesis lo mismo. Fue algo independiente, no tenía en ese entonces aquel libro. Vamos ahora a elevar al cuadrado un trinomio. Vamos a ver de qué se trata. Mira, cuando yo tengo a más b más c al cuadrado, voy a efectuar el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y el cuadrado del tercero. No importa si hay signos menos, como tú puedes observar acá entre los términos. ¿Por qué, profesor? Porque aunque fuera negativo, cuando tú lo elevas al cuadrado, ¿qué cosa te sale? Te sale positivo. Entonces, mira, acá voy a tener a cuadrado. Si nosotros nos fijamos en el menos b, al elevarse al cuadrado, te queda también b cuadrado. Y lo mismo pasará con esto. Entonces no importa las variaciones de signo. Mira, el cuadrado del primero, ahí se ve así. El cuadrado del segundo, pero aunque fuera menos c al cuadrado, también te quedaría de este modo. El cuadrado del primero, que va a estar allí. Menos b al cuadrado te va a quedar así. Y finalmente menos c al cuadrado te va a quedar de esa manera. Ahí termina, profesor. No, fíjese bien, siempre subsiste esta doble combinación de los términos. Fíjese, este por este. Primero con el segundo, primero con el tercero, segundo con el tercero. A ver, repitamos juntos. Primero con el segundo, primero con el tercero y segundo con el tercero. Primero, segundo, primero, tercero, segundo, tercero. Muy bien, entonces, primero con el segundo voy a tener su doble que vendría a ser 2AB. Primero, tercero voy a tener 2AC. Segundo, tercero voy a tener 2BC. ¿De acuerdo? Todos los términos, como ves, son positivos porque aquí en la base todos los términos parecen ser positivos. Bien, ahora ya tenemos la primera parte, pero mira, esto por esto, pos y nega. Primero con el segundo, pos y nega, te queda nega. 2 veces A por B. Primero con el tercero, posi, 2AC. Y luego nega posi menos 2B por C. ¿De acuerdo? Análogamente, 2AB, posi allí, 2AB. Mira, primero, tercero, posi nega menos 2A por el C, posi nega menos 2B por el C. ¿De acuerdo? Primero, segundo, posi nega, 2AB y posi nega, primero con el tercero, 2AC y finalmente nega, te da posi, 2B por C. Profesor, ¿por qué he escrito esto? ¿Quiere hacer 2 horas? No, hijo, no. Tiene alguna propiedad particular aquí que quiero mostrarles. Observen, de los 3 últimos términos que aparecen acá, siempre hay 2 que son negativos. ¿Se dio cuenta de eso? Siempre hay 2 negativos y uno que es positivo, uno que es positivo y uno que es positivo. ¿Y qué significa eso, profesor? Mire bien, los que tienen signo negativo, recuerda, digo, los que tienen signo positivo, recuerda que el número positivo o viene de multiplicar 2 positivos o 2 negativos. ¿Qué significará entonces esto? Que si yo tengo aquí resultados positivos que han venido de la multiplicación de 2 factores, significa que ambos factores tienen iguales signos. Por ejemplo, acá, A y C tienen el mismo signo. Acá, 2AB, AB tiene el mismo signo. Y luego 2BC, B y C tienen el mismo signo. Terminamos con esta curiosa parte de elevación de un polinomio al cuadrado, lo cual es bastante sencillo. Hay un total de n variables en la base y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿A qué será igual? A la sumatoria de todos esos términos, cada uno de ellos elevado al cuadrado desde K1 hasta n. ¿De acuerdo? Cada término, como tú viste acá también, quedan elevados al cuadrado. Y más el doble de los productos dobles. ¿De acuerdo? Entonces hemos indicado que el I y el J son ambos elementos de este conjunto de naturales que va desde el 1 hasta el n, pero que el I debe ser distinto del J.